49 mercenarios, una misión suicida y una calma que hiela la sangre. Le llaman el dios del campo negro, pero esta noche el infierno les tendió una trampa. El plan se vuelve cenizas, los cuerpos caen y las balas perforan la oscuridad. Cuando la masacre te consume, ¿de qué te sirve ser un dios? Los enemigos lo emboscaron desde la oscuridad. Vos hacé lo mismo. Que tu mouse caiga sobre el botón de like como una bala sorpresa, sin piedad. Recibieron la información. Masayan, uno de los peces gordos del enemigo, había llegado al sector I. La misión era clara, había que eliminarlo. Desde el campamento de mercenarios en África, bajo un atardecer rojizo, se preparaban para lo que sería una noche sangrienta. El capitán no se anduvo con rodeos durante el briefing. Dejó en claro que esa noche Masayan no saldría vivo. Pero la cosa no era tan sencilla. Por la naturaleza de la misión, no podían movilizar a mucha gente, apenas 49 soldados divididos en 5 escuadrones, sin apoyo aéreo. Y el enemigo, entre 350 y 500 hombres, una clara desventaja. Algunos de los mercenarios estaban distraídos, cuchicheando en coreano, sin entender del todo las instrucciones. El capitán se molestó, su paciencia al límite, pero en medio de la tensión, un joven soldado, con una calma que sorprendía, se mantuvo atento. Cuando el capitán les recordó que el objetivo no era tomar la zona, sino retirarse apenas se confirmara la muerte de Masayan, el murmullo volvió a escucharse. El capitán ya estaba por explotar cuando ese mismo joven soldado, sin levantar la voz, le dijo: «Por favor, continúa». La sala se quedó en silencio. El capitán lo miró con furia, los ojos clavados en él, pero el joven le devolvió la mirada sin pestañear. Después de unos segundos, el capitán se contuvo, diciendo que normalmente no dejaría pasar una falta de respeto así, pero que hoy era un día muy especial para todos. El joven soldado apenas esbozó una sonrisa. La reunión terminó y, con la noche cayendo, los mercenarios se subieron a camiones militares. El traqueteo del vehículo los llevó por senderos oscuros en medio de la nada. Cuando finalmente se detuvieron, el joven soldado fue el primero en bajar, rompiendo el silencio de la noche. Se giró hacia sus compañeros, algunos aún somnolientos, y dio la orden: «A partir de acá, seguimos a pie. ¡Bajen todos!». La misión había comenzado. El joven mercenario aprovechó los últimos minutos de calma para dar las órdenes finales. «Chequeen las armas una vez más y dense una última fumadita si quieren. Nos movemos en 5 minutos». Algunos asintieron, encendiendo cigarrillos. El capitán, con su cigarro en la boca, se le acercó con una sonrisa un poco sobradora. «Después de que terminemos la misión de hoy, ¿todo bien?», le dijo, como si fuera un chiste. El joven no le encontró la gracia. «Nada de bien. Enfócate en sobrevivir esta noche antes de hablar de pavadas». El capitán se rió y le restó importancia. «Tranquilo, no hay de qué preocuparse. Tenemos al Gov con nosotros», en clara referencia a la habilidad del joven. El protagonista lo miró serio, desestimando el cumplido con un «no exageres», mientras apagaba su cigarrillo en el suelo, marcando el fin del breve descanso. El equipo se adentró en la oscuridad del bosque, moviéndose con sigilo entre la densa vegetación. Cada paso era cauteloso, los sentidos alertas. La infiltración iba bien. «Faltan 2 kilómetros para el destino», pensó el joven. «Todo va como la seda por ahora». Pero una incomodidad extraña, un mal presentimiento, empezó a crecer en su interior. El capitán lo notó. «¿Qué pasa?», preguntó. «Solo tuve un mal pálpito», respondió el joven, intentando descifrar la fuente de su inquietud. El capitán, siempre con su confianza desbordante, bromeó. «No me digas que el Gov tiene miedo. ¡Ja, ja, ja! Parece que es hora de que nuestro capitán se retire». Pero antes de que pudiera terminar la frase, el infierno se desató. Un estallido de disparos rompió la quietud de la noche. El capitán, sorprendido, se desplomó con sangre en el pecho, alcanzado por la lluvia de balas que vino de la oscuridad. «¡Qué demonios, capitán!», gritó el joven, mientras el fuego enemigo llovía sobre ellos desde todas las direcciones. El grito de «¡Cúbranse!» apenas se escuchó entre el caos.
Las balas perforaban el aire y la vegetación, dejando un rastro de terror y sangre. Los mercenarios cayeron uno tras otro, sin poder reaccionar a tiempo. El joven, en medio del horror, se lanzó hacia el capitán caído, con el corazón en la garganta. «Capitán, respóndeme», imploró, mientras el humo y las llamas comenzaban a envolver el bosque. La misión, que recién empezaba, se había convertido en una masacre. La emboscada era total, y el joven soldado se dio cuenta de golpe. No era un ataque sorpresa de unos cuantos guardias, sino una ofensiva con lanzagranadas. La cosa estaba más que planeada, y por las caras de sus compañeros no eran los únicos en darse cuenta. «Esos desgraciados nos estaban esperando», pensó Gob, mientras los enemigos salían de la oscuridad en jeeps, disparando a diestra y siniestra. Él mismo agarró su arma y empezó a devolver el fuego, aunque la situación era cada vez más caótica. Un compañero cayó cerca, y Gob, con la adrenalina a 1000, se arrastró hasta Smithen, uno de los heridos, que ya estaba perdiendo mucha sangre. «¿Necesitas morfina?», le preguntó, intentando mantener la calma, aunque sabía que la herida era grave, con órganos comprometidos. Aún así, le dijo, «Fue solo un rasguño, no exageres», intentando darle ánimo. Otro mercenario, Chani, les gritó desde lejos preguntando qué iban a hacer. Gob sabía que la única opción era retroceder para salvar a Smithen. Miró al capitán, también herido, esperando una orden, una señal. El capitán, con la voz apenas saliendo de su garganta, le dijo, «Andate», una palabra que valía más que 1000 explicaciones, la señal de que se sacrificaba por ellos. Gob no lo podía creer. Le gritó al capitán, llamándolo loco, y luego se dirigió a Smithen con una furia y determinación que lo transformaban. «¿Sabes quién soy yo?», le preguntó al herido, y en ese instante, en medio de la balacera y el olor a pólvora, se puso de pie, su silueta destacando contra las explosiones. «Soy el dios del campo de batalla», gritó, y casi al instante, una explosión enorme arrasó con parte de los enemigos cercanos. Pero la guerra no perdona. Gob fue golpeado por la onda expansiva y la metralla, cayendo al suelo y sintiendo un dolor agudo, aunque se esforzó en decir que estaba bien cuando un compañero lo llamó. Se levantó de nuevo, decidido a seguir adelante, y les dijo a todos que aguantaran un poco más, que el cuartel enemigo ya estaba cerca. Justo cuando parecía que lograban avanzar, otro mercenario fue alcanzado de lleno en la cabeza, desplomándose sin vida. La sangre salpicó el aire, y en ese mismo instante, Gob sintió un golpe brutal. Cayó. La oscuridad lo empezó a envolver. «¿Me habrán disparado?», se preguntó, mientras todo se desvanecía. En medio de la penumbra, su mente se negaba a apagarse del todo. Sentía el dolor pulsando en su cabeza, pero también una extraña lucidez. ¿No había muerto? ¿Cómo era posible? La sed lo atormentaba, una sensación abrumadora que lo conectaba a la vida. Entonces, entre el zumbido en sus oídos, empezó a escuchar voces, borrosas al principio, después más claras. Alguien pedía agua. Otra persona insistía, «Abrí los ojos si me escuchás». Lo más sorprendente fue que hablaban coreano. Con un esfuerzo titánico, Gob logró entreabrir los ojos. La luz era cegadora, y las figuras que se cernían sobre él apenas siluetas. Poco a poco distinguió a un hombre y una mujer, vestidos con uniformes médicos. Estaba en una cama de hospital. El hombre, que parecía ser el doctor, le preguntó cómo se sentía. Gob, con la cabeza dándole vueltas, solo pudo preguntar, «¿Dónde estoy?». El doctor, con una calma que a Gob le pareció exasperante, le explicó que estaba en el hospital Se-Bayol, en Gangnam. ¿Gangnam? ¿En Corea? La noticia lo golpeó como una explosión tardía. ¿Cómo diablos había terminado ahí, tan lejos del infierno africano? El doctor, pensando que el golpe lo había dejado confundido, le dijo que el servicio de emergencias, el 119, lo había traído. Gob se sentó abruptamente en la cama, mirándolo con incredulidad. Era imposible. ¿Cómo iban a llamar al 119 desde el medio de un campo de batalla? El doctor, restándole importancia, le pidió a la enfermera que lo vigilara, mencionando que llevaba 3 días inconsciente y era normal que estuviera desorientado. Pero Gob ya no podía aguantar la frustración.
Quería respuestas, no excusas médicas. No le cabía en la cabeza lo que estaba pasando. Se bajó de la cama, ignorando al doctor que intentaba detenerlo, y se acercó a lo que parecía ser un armario. Pero al ver su reflejo, se quedó en shock. Esa no era su cara, no eran sus ojos. ¿Qué demonios estaba pasando? Después de unos días más en el hospital, G.O.B. empezó a armar el rompecabezas. Resulta que él, el dios del campo de batalla, el mercenario de 29 años que murió baleado en África en julio de 2016, había vuelto a la vida. Ahora estaba en Corea, pero no en su propio cuerpo. Ahora estaba en Corea, en el cuerpo de un chico de 19 años llamado Kang Chan, que había estado en coma por 3 días después de saltar del techo de su colegio. Así fue como G.O.B. descubrió que había transmigrado a este nuevo cuerpo en 2017. Era un completo reseteo de vida, con otra identidad y otra familia, a la que ahora tenía que pretender recordar. Mientras lo llevaban a su nueva casa en un auto de lujo, Yoo Hae-suk, la mujer sentada a su lado, lo miraba con preocupación, preguntándole si reconocía el camino. Ella era la madre de este cuerpo. Kang Dae-yong, el hombre al volante, que ahora era su padre, le decía a su esposa que no lo apurara, que el doctor había dicho que los recuerdos volverían solos con descanso. Llegaron a un edificio de apartamentos moderno, estacionaron el auto y subieron al departamento 701. Al entrar, la madre le volvió a preguntar si recordaba la casa, pero el padre, insistiendo en que no lo estresaran, le dijo a Kang Chan que fuera a descansar a su cuarto. G.O.B., o mejor dicho, el nuevo Kang Chan, solo pudo responder con un dudoso sí, sí. La situación era surrealista y lo único que podía hacer era seguir la corriente. El nuevo Kang Chan, o G.O.B., se metió al cuarto que le habían señalado. Detrás, sus padres se miraban preocupados y el padre intentaba consolar a la madre, asegurándole que todo iba a estar bien. Adentro, G.O.B. se quedó helado. El cuarto era 100 veces mejor que cualquier habitación de comandante que hubiera visto. De inmediato, se dio cuenta de que el pibe Kang Chan venía de una familia con plata. Lo primero que quiso hacer fue buscar información, así que fue a la computadora, pero, sorpresa, estaba protegida con contraseña. Por un momento pensó en preguntar a los padres, pero se contuvo. Bueno, el teléfono es otra opción, se dijo, agarrando el celular de la mesa. Otra vez, una contraseña. ¿Por qué tenés tantos secretos, mocoso?, pensó, un poco molesto. Intentó desbloquearlo con la huella digital y claro, funcionó. Después de todo, era el dueño del cuerpo. Sin perder un segundo, buscó en Google 2016 Guerra de África, Masayán. La pantalla le devolvió un rotundo «No hay resultados». Extrañado, pensó que tal vez era por el idioma, así que probó con 2016, África, batalla, mercenarios franceses. Pero la respuesta fue la misma, nada. Estaba empezando a sospechar que algo raro pasaba. Mientras seguía concentrado, un mensaje apareció en la pantalla. Un tal Lee Oh-hun preguntaba si le habían dado de alta. G.O.B., sin darle mucha importancia, contestó rápidamente, sí, recién, y lo mandó a volar. Él tenía cosas más importantes que averiguar. Pero Lee Oh-hun no iba a ser tan fácil de despachar. Apenas G.O.B. le contestó, le llegó otro mensaje, esta vez lleno de reproches. «Desgraciado, ¿por qué no me avisaste? ¿Tan ganas tenés de morir?» G.O.B. se extrañó. ¿Quién era este tipo que lo trataba con tanta familiaridad y agresividad? No le importó mucho, solo quería seguir con lo suyo. Decidió ignorarlo, pero Hun insistió. ¿Me estás ignorando? ¿Ya perdiste la cabeza? G.O.B. sintió que era una molestia y le escribió un simple «ocupado». La insistencia de Oh-hun escaló a una llamada. G.O.B. suspiró antes de atender con un simple «hola». Del otro lado, Oh-hun explotó. «Oye, enano de porquería, ¿estás loco?» G.O.B. soltó una risita burlona, lo que solo enfureció más a Oh-hun. ¿Te reíste? ¿Pensás que por haber estado en el hospital ahora sos muy valiente? Sin perder la calma, G.O.B. le dijo que estaba ocupado y cortó la llamada. Pero Oh-hun no se dio por vencido, y antes de que G.O.B. pudiera pensar, ya estaba contándole hasta 5 para que apareciera. G.O.B. no estaba para esas payasadas. Pensó que sería mejor si lo bloqueaba para que no lo molestara más.
Mientras tanto, en algún lugar con vista a una escuela, Lee Oh-jun estaba al borde de la furia. Al darse cuenta de que Kang-chan lo había, «Kang-chan, ese pedazo de basura me bloqueó el número». En un arrebato, lanzó su teléfono al suelo con tanta fuerza que lo destruyó. Uno de sus compinches preguntó por qué tiraba un celular que había comprado hacía solo 2 meses. Ho-jun, con arrogancia, contestó que no importaba, que Kang-chan le compraría otro. Sus amigos se rieron, confirmando que Ho-jun nunca gastaba su propio dinero. Con una mirada llena de odio, Ho-jun lanzó una amenaza al aire. «Kang-chan, atrevido, te reto a que vengas a la escuela». La noche cayó en la ciudad, pero para Gob no había descanso. Sentado en su escritorio, continuó su incansable búsqueda. Había revisado cada artículo, incluso los especializados en noticias militares, pero no encontró ni rastro de su pasado. El misterio de su transmigración y la desaparición de su identidad anterior se volvía cada vez más profundo. Era como si Gob nunca hubiera existido en el mundo. Seguía sin entender qué había pasado con su vida anterior. Esa guerra en África, su escuadrón, todo parecía borrado del mapa. ¿Será por razones de seguridad o algo más oscuro? La cabeza le daba vueltas. Después de tanto pensar, Gob sintió la necesidad de fumar. Se levantó, buscando en el cuarto de Kang-chan, en los cajones, en la mochila, pero no había nada. «Este pibe era un cerebrito, pensó, con algo de fastidio. Mientras revisaba los estantes llenos de libros, encontró un compartimento secreto. Al abrirlo, no había cigarrillos, sino un cuaderno. Y lo que leyó lo dejó helado. Las páginas estaban llenas de gritos de auxilio y desesperación. Kang-chan escribía sobre cómo le robaban la plata, que no podía respirar delante de esos imbéciles, y repetía una y otra vez que era un perdedor. Lo más impactante, deseos de que sus acosadores murieran. Job se dio cuenta al instante. Ese tal Ho-jun, el del teléfono, era parte de todo esto. Kang-chan no solo era acosado, estaba al límite. En las últimas páginas, con una letra temblorosa, la frase «matar a los que me acosan» era clara. Una sonrisa amarga se le dibujó en la cara. «Qué estúpido», pensó. «Si querías matarlos, lo hubieras hecho en secreto, sin avisar». Se tiró en la cama, cansado. No había encontrado cigarrillos, y encima, este cuerpo venía con el paquete completo del bullying. Se quedó dormido, intentando procesar la nueva capa de problemas que se le venía encima. Al día siguiente, Gob se subió al auto de la familia ya con el uniforme de Kang-chan. El conductor lo miró por el espejo retrovisor, preocupado. Le preguntó si de verdad se sentía bien, que podía quedarse en casa a descansar. Pero Gob respondió que sí, que ya se sentía bien y que quería salir un poco después de tanto encierro. El conductor, aunque con reservas, le dijo que no se excediera. «Sí», contestó Gob, un poco incómodo con tanta atención. Y así, Gob, en el cuerpo de Kang-chan, llegó a la escuela, listo para enfrentar lo que viniera, tanto su pasado como el turbio presente de su nuevo yo. Al bajarse del auto de lujo, Gob se dio cuenta de algo importante. No tenía idea de dónde estaba su aula. Miró el enorme edificio y a los demás estudiantes que pasaban, pensando que no le vendría nada mal un asistente que lo guiara en este nuevo mundo. Pero antes de que pudiera pensar en cómo encontrar su salón, una voz fuerte lo llamó. «¡Hey, Kang-chan!». La gente alrededor empezó a cuchichear y a señalar. De entre la multitud, un chico rubio, con aire desafiante, se acercó preguntando si era Kang-chan, el que ganó peso extra en el hospital. Gob lo miró y al instante lo reconoció. Era Lee Ho-jun, el mismo acosador que había leído en el diario. Lee Ho-jun lo encaró, preguntándole si no tenía nada que decirle sobre su llamada de ayer. Para la sorpresa de Ho-jun, Gob no mostró miedo, sino una sonrisa que lo incomodó. Le preguntó si se había golpeado la cabeza para reírse así. Gob, con esa misma sonrisa, le dijo sin rodeos que había encontrado a su asistente. Ho-jun, confundido y con el ceño fruncido, le preguntó si él era Lee Ho-jun.
Cuando el chico confirmó, visiblemente molesto, Ji-hope simplemente extendió la mano y le pidió un cigarrillo. Ho-jun se enfureció. Le gritó que por su culpa había tenido problemas con sus almuerzos y cigarrillos por un tiempo, y que creía que necesitaba una lección matutina para poner su cabeza en orden. Acto seguido, lo invitó a seguirlo a un lugar más apartado. Se dirigieron a un gimnasio vacío, donde Lee Ho-jun, sin esperar, empezó a lanzarle golpes mientras lo insultaba. Pero Gob, con una calma que desquiciaba a Ho-jun, esquivaba cada ataque sin esfuerzo. Cansado de la palabrería, Gob le soltó un puñetazo contundente. «Hablas demasiado», le dijo, mientras Ho-jun caía al suelo, noqueado. Después de que Ho-jun fuera noqueado, Gob se quedó un momento pensando. Su instinto de mercenario le hizo considerar si debía deshacerse del tipo de forma más permanente, pero rápidamente descartó la idea. Matarlo en un gimnasio de escuela sería un problema. Se agachó, revisó los bolsillos de Ho-jun con la esperanza de encontrar algo útil, pero no había nada. Al levantarse, Gob miró a su alrededor y luego, como si hablara con un fantasma, dijo en voz baja: «¿Podés ver esto? Si nos estás mirando desde algún lado, quédate tranquilo ahora». Parecía hablarle al alma del Kan-chan original, prometiéndole que todo estaría bien. Pero la tranquilidad duró poco. Ho-jun, con la cara ya hinchada y un hilo de sangre, se levantó tambaleándose. Sorprendido por la resistencia del chico, Gob vio cómo Ho-jun volvía a la carga, lanzando golpes con rabia. Gob esquivó sin dificultad, pero no pudo evitar la sorpresa. ¿Se levantó tan rápido después de mi puñetazo?, pensó para sí mismo. Recordó que no estaba en su cuerpo de antes, su fuerza no era la misma. Con esa revelación, la expresión de Gob se endureció. Si un solo golpe no bastaba, le daría cuantos hicieran falta. Decidió que Ho-jun no caería con un solo golpe limpio, sino que sentiría cada impacto. En un estallido de furia controlada, Gob comenzó una lluvia de puñetazos. Cada golpe impactaba en la cara de Ho-jun, haciéndole sangrar, mientras el acosador apenas podía reaccionar. El gimnasio se llenó de los sonidos de los impactos, hasta que Ho-jun finalmente cayó, inconsciente y con la cara irreconocible. Gob se detuvo, su puño ya manchado de sangre. Miró al chico tendido en el suelo. Su mirada se fijó por un momento en su propia mano, antes de que la comprensión lo golpeara de nuevo. «Ah, cierto», pensó, «este no es mi cuerpo original». Se dio cuenta de que la venganza de Kang-chan apenas comenzaba, y que esta nueva vida, con sus nuevas reglas y limitaciones, iba a ser mucho más complicada de lo que esperaba. Luego de dejar a Ho-jun en el suelo del gimnasio, Gob salió del edificio, sumergiéndose en el bullicio de la escuela. Todavía procesando las limitaciones de su nuevo cuerpo y la complejidad de la venganza de Kang-chan, se encontró un poco perdido en ese nuevo entorno. Fue entonces cuando una chica lo llamó por su nombre. Se acercó a él con una sonrisa amable, preguntándole si ya le habían dado el alta. Gob, que no la reconocía para nada, solo asintió, mientras pensaba quién era esa chica. Ella, cuyo nombre era Kim Mi-young, parecía ser una compañera de clase, y para su sorpresa, le dijo que todos en el aula estaban preocupados por él y que sentían no haberlo visitado. La siguiente revelación lo dejó boquiabierto. Eran pareja. Gob intentó disimular su sorpresa, asegurándole que estaba bien, y le pidió que lo guiara al salón de clases. Dentro del aula, mientras buscaba su lugar, no pudo evitar analizar su asiento desde una perspectiva militar, un punto vulnerable, perfecto para ser atacado. No pasó mucho tiempo hasta que la puerta se abrió y Ho-jun apareció, con el rostro cubierto de sangre y moretones de la paliza reciente. Los murmullos se extendieron entre los estudiantes, que especulaban que Ho-jun se había metido en otra pelea con chicos de otra escuela. Gob se dio cuenta de que Ho-jun también era de su clase, y mientras el acosador se sentaba, Gob pudo sentir la mirada de odio que éste le dirigía, confirmando que el dolor de cabeza con Ho-jun recién empezaba. Las malas noticias viajan rápido, y a Ho-jun no le bastaba la vergüenza de haber sido vencido. Mientras las redes sociales del colegio explotaban con mensajes de «Kang-chan se había vuelto loco», él mismo juraba que no dejaría pasar lo que le había hecho.
Ajeno a los planes de venganza, Gob y el resto de los alumnos se reunieron afuera para las actividades deportivas del día. El profesor, viendo que Geob todavía estaba en su uniforme de hospital, le dijo que se fuera a descansar si no se sentía bien. Geob apenas lo escuchó, sentía una extraña ironía en el aire. Mientras sus compañeros se dispersaban para jugar fútbol o baloncesto, él se sentó en unas escaleras, pensando en cómo sería su vida ahora. ¿Podría mantener esta falsa normalidad? Su momento de reflexión se interrumpió cuando Oh-Hun, con el rostro aún marcado por la paliza, se acercó para desafiarlo de nuevo. ¿Pensás que te vas a ir así nomás?, le dijo Oh-Hun, invitándolo a cambiar de lugar para seguir con la discusión. Geob, con su mentalidad militar, sabía que esto era inevitable. Un suspiro de resignación se le escapó. Al parecer, cuando perdonaba a alguien, siempre terminaba con más problemas. Así que, sin más preámbulos, siguió a Oh-Hun y a unos cuantos cómplices que ya lo esperaban. Llegaron a una cancha de la escuela, donde un grupo de 6 chicos esperaba a Geob con sonrisas burlonas. Uno de ellos, un tipo con un cubrebocas, lo saludó con una risa. Otro puso el brazo alrededor de Oh-Hun, mofándose. ¿Así que ese flacucho de Kang-chan te dejó la cara así? La burla era evidente, pero lo que Geob no esperaba era lo que vino después. Los ojos de los agresores empezaron a brillar con un aura oscura y amenazante. Quedaba claro que no eran simples bravucones. «Bueno, vamos a comprobarlo ahora mismo», dijeron, y sin perder el tiempo, se lanzaron contra él. Geob, rodeado, se preparó para enfrentar el ataque de la pandilla. Geob, con una sonrisa confiada, les dijo que no se contuvieran, que vinieran todos a la vez. Uno de los bravucones, un tipo fornido y calvo, se lanzó primero, convencido de que él solo bastaba para darle una lección. Pero apenas pudo dar un paso, cuando Geob lo recibió con una patada demoledora que lo mandó a volar, dejándolo sangrando en el suelo. El golpe fue tan rápido y brutal que el resto de la pandilla quedó pasmada. Nuestro prota se paró sobre el caído y con esa misma sonrisa le soltó a los que quedaban. ¿Deberían escuchar a los adultos, chicos? Ahora solo quedan 4. Y no contento con eso, empezó a enseñarles cómo debían pelear, indicándoles qué parte del cuerpo atacar y desde qué dirección, como si estuviera dando una clase de combate. Obvio, uno de los bravucones, el rubio, se puso furioso. Gritó que Gob había tenido suerte y ordenó a los demás que lo atacaran. Y así, los 4 que quedaban se abalanzaron sobre él. Pero Gob esquivó y golpeó con una velocidad y precisión increíbles. Uno a uno los fue derribando, dejándolos en el suelo, golpeados y sangrando. Uno de ellos, a pesar de la paliza, logró levantarse de nuevo, con la cara desfigurada por la rabia. Gob sintió la debilidad de su cuerpo actual, el de Kang-chan, pero eso no lo detuvo. Con un último golpe certero, lo hizo volar por los aires, dejándolo finalmente fuera de combate. Ho-Yun y el resto de los acosadores miraban la escena con incredulidad. ¿Era ese el débil Kang-chan que conocían? La energía oscura que rodeaba a Gob no dejaba lugar a dudas. Estaban ante algo completamente distinto. La furia y el miedo se mezclaban en sus rostros. Desesperado, el rubio sacó una navaja, llevando la pelea a otro nivel. Pero Gob ni se inmutó. Lo miró con frialdad y le advirtió: «Si no estás dispuesto a arriesgar tu vida, no uses armas». Acto seguido, cuando el bravucón se lanzó, Gob detuvo el ataque con su mano desnuda, sujetó el brazo del agresor y, con un sonido seco, lo rompió, provocando un grito de dolor desgarrador. Dejando al agresor tirado y con el brazo roto, Gob se paró frente a Lee Ho-Yun, que estaba pálido del susto. Una sonrisa fría apareció en la cara de Gob mientras se daba cuenta que volvían a estar solos, como la primera vez. Recogió la navaja del suelo y con una voz que helaba la sangre le dijo al bravucón herido que no temiera, que en parte era culpa suya por haber sido suave con él esa mañana, y por eso se atrevió a buscar venganza. Le dijo que no cometería el mismo error 2 veces y le preguntó al que estaba en el suelo si prefería que le desgarrara la piel o le rompiera más huesos. El chico, temblando, solo pudo suplicar, diciendo que se equivocó y que no se metería más con él. Gob se acercó a Oh-Hun. El miedo era palpable en el aire,
Pero la tensión se rompió cuando una voz fuerte y autoritaria gritó: ¡Paren ya! Un hombre musculoso, que parecía ser un profesor, había llegado sin que nadie lo notara. El chico del brazo roto, viendo una luz de esperanza, le rogó al profesor que lo salvara. El profesor se paró frente a Gob, reconociéndolo como Kang Chan, y le dijo que había superado el límite de la autodefensa. Gob, con una mirada desafiante, ignoró las advertencias sobre la expulsión, diciendo que de todas formas no pensaba seguir yendo a la escuela. El profesor, dándose cuenta de que no había mucho que hacer en ese momento, le dijo que se fuera a casa y que si tenía pruebas del acoso, las trajera después. Mientras Gob se alejaba, pensó que no valía la pena pelear con el profesor en ese momento. El maestro, intrigado, le preguntó cómo había aprendido a pelear de esa forma. Por internet, respondió Gob con total calma, una excusa que el profesor obviamente no se tragó, dejándolo para una conversación posterior. Viendo al profesor, solo pudo preguntarse si la gente cambiaba tanto después de estar al borde de la muerte. Con la venganza de Kang Chan completada, Gob decidió que era hora de volver a su lugar, así que se dirigió a una peluquería. Después de un buen corte de pelo, se miró al espejo, con una nueva apariencia y una expresión seria. Sí, este es el verdadero Kang Chan, afirmó para sí mismo como si finalmente hubiera tomado posesión de su nuevo yo. Con una renovada confianza, salió a la calle, listo para lo que viniera. Después de su transformación, Gob buscó un lugar para comer. Entró a un restaurante y pidió un tonkatsu, una comida que le traía recuerdos de otra vida, o quizás de un momento más simple. Sin embargo, al probarlo no encontró el mismo sabor que esperaba. Algo faltaba, como si incluso la comida fuera diferente en esta nueva existencia. Justo en ese momento, su celular empezó a sonar. Era la madre de Kang Chan, preocupada por lo que había pasado en la escuela. Gob, sin rodeos, le dijo que hablarían en casa, pero ella insistió en ir a buscarlo. La paciencia no era el fuerte de un mercenario, y con un golpe, el celular terminó estrellado contra la mesa, reflejando su frustración. Era consciente de que sus acciones eran muy distintas a las de Kang Chan y se lo notaba en la forma en que su madre hablaba con él. Ya caída la noche, Gob se encontraba sobre el techo de un edificio. Desde allí vio la cancha de la escuela y de repente una imagen lo golpeó. El Kang Chan del pasado, aterrado y tembloroso, llorando solo en la oscuridad. Gob, en el cuerpo de Kang Chan, regresó a su departamento. Mientras comía, una idea lo atravesó. Esto es mejor que suicidarse. Él estaba allí para vivir, para tomar las riendas de esta nueva oportunidad. En el living, los padres de Kang Chan, Yu Hei-suk y Kang Dae-gyong, discutían. La madre estaba visiblemente molesta. «Este mocoso, que se atreva a volver a casa». El padre intentaba calmarla, sugiriendo que debía haber una razón detrás del comportamiento de su hijo. Ella, con una mezcla de frustración y pena, se preguntaba en voz alta si su hijo había regresado de la muerte, dada su radical transformación desde el incidente. En ese momento, Gob entró al departamento. Con su nuevo corte de pelo, parecía una persona completamente diferente. Sus padres lo miraron, sorprendidos. La madre le pidió que se sentara, pero él, ignorándolos, se dirigió a su habitación. Esto hizo que su padre perdiera la paciencia y se levantara furioso, pero la madre logró retenerlo, pidiéndole que se tranquilizara. Gob regresó pronto, llevando un cuaderno en la mano. Se acercó a sus padres que seguían en el sillón y les dijo con calma: «Tengo algo para mostrarles». El padre, extrañado, le preguntó qué era. «Solo échale un vistazo», respondió Gob, entregándole el cuaderno. A medida que sus padres leían las páginas, sus expresiones cambiaron drásticamente. El cuaderno revelaba la cruda verdad del acoso que Kang Chan había sufrido, el robo de dinero, la incapacidad de respirar frente a sus agresores, los insultos constantes y hasta un oscuro deseo de que sus torturadores simplemente desaparecieran. Las palabras de Kang Chan, llenas de dolor y desesperación, golpearon a sus padres como un balde de agua fría. Ambos se quebraron en llanto, abrumados por el sufrimiento oculto de su hijo. Entre sollozos, el padre le preguntó a Geob si todo lo que estaba escrito era verdad. Sí, fue la respuesta simple y directa. La furia del padre regresó.
esta vez mezclada con una profunda tristeza. «Entonces, ¿por qué no nos dijiste nada?». Jeob, bajando la mirada, respondió con la voz de Kang Chan: «No quería preocuparlos y me sentía patético y avergonzado de mí mismo». Continuó explicando lo que había pasado. «Por eso me tiré del techo, pero cuando me desperté me di cuenta de que todos mis miedos habían desaparecido de este mundo». El padre procesó las palabras, asimilando la impactante revelación. «Entiendo, así que eso fue lo que pasó». Tras un momento de silencio, el padre lo miró de nuevo. «¿Entonces te arrepentís de haberte vengado de ellos?». Jeob no respondió de inmediato. Mientras tanto, la madre, con los ojos aún llorosos, le preguntó con genuina preocupación: «¿Estás herido en algún lado?». Jeob respondió con un rotundo no, manteniendo su postura. El padre, Kang Gai-yong, respiró aliviado y prometió encargarse del incidente en la escuela, diciéndole a su hijo que no se preocupara por nada. Pero antes de dar por terminado el asunto, le pidió a Jeob que les prometiera que les contaría si alguna vez volvía a ser molestado. «Eso no va a pasar de ahora en adelante», le respondió Jeob, con la seguridad de quien no piensa retroceder. El padre insistió, argumentando que como padres tenían derecho a saber. La madre, con la voz quebrada, se disculpó entre lágrimas por no haberse dado cuenta antes del sufrimiento de su hijo. Al ver la angustia de sus padres, Jeob se quedó en silencio, y por un instante su mente viajó a un recuerdo oscuro y doloroso del pasado de Kang Chan. Una cocina sucia y llena de botellas vacías, la silueta de un hombre, el padre, bebiendo sin control, exigiendo más alcohol a gritos, mientras la madre intentaba detenerlo, recibiendo un golpe a cambio. El eco de sus ruegos: «Mi amor, Chan», resonó en la mente de Jeob, revelando el ambiente tóxico y violento en el que Kang Chan había crecido. De repente, la visión se desvaneció, y Gob volvió al presente, la luz inundando la habitación de nuevo. Con un suspiro casi imperceptible, aceptó la petición de sus padres. «Está bien, lo prometo», dijo, y se levantó para ir a descansar a su habitación, el peso de esos recuerdos aún palpable. Pero justo cuando empezaba a marcharse, el teléfono de su padre sonó. Kang Dae-gyeon atendió, y en segundos su expresión cambió. Era una llamada de trabajo urgente, un problema en la aduana. Un corresponsal estaba varado, un documento faltaba, y la solución, según le informaron, implicaba el pago de 100.000 euros, una suma enorme que debía ser transferida de inmediato para evitar mayores pérdidas. Mientras el padre se preparaba para autorizar la transacción, Gob se detuvo en seco. «Espera un momento», dijo con voz firme. De la nada, interrumpió la conversación, tomó el teléfono de su padre y exigió hablar directamente con el gerente a cargo del problema. El padre y la madre lo miraban asombrados, sin entender qué estaba tramando. Sin darle tiempo a reaccionar al otro lado de la línea, Gob se identificó como el hijo de Kang Dae-gyeon y, con una autoridad sorprendente, insistió en que le pasaran al gerente de inmediato, sin tiempo que perder. La urgencia en su voz era palpable. Y en un giro que dejó a sus padres boquiabiertos, Gob empezó a hablar en francés, dirigiéndose al interlocutor con una fluidez inesperada. Terminó la llamada con un au revoir contundente y le pasó el teléfono a su papá. Le explicó que el documento que faltaba ya estaba en orden y que no habría más problemas con la aduana. Su papá se tranquilizó, pensando que eran cosas que pasaban, pero Gob aclaró que no volvería a pasar porque les había advertido que, si se repetía, enviaría mercenarios argelinos a destruir su lugar de trabajo. Al ver el susto de su papá, Gob se rió y dijo que era un chiste. La mamá, todavía sorprendida por el francés, le preguntó cuándo lo había aprendido, ya que no era una materia de la escuela. Gob, con su habitual sonrisa enigmática, respondió que en Internet. Los padres se miraron, sin entender del todo, pero atribuyeron la explicación a que los chicos de hoy en día son distintos. Después de solucionar el problema, G.O.B. anunció que se iba a descansar a su cuarto. Una vez en la cama, se puso a pensar. Su cuerpo aún no estaba del todo recuperado y la herida en la cabeza todavía le molestaba.
Eso significaba que tendría que posponer sus planes de volver a Francia. A pesar de todo, se recordó a sí mismo que no debía pensar cosas innecesarias. En cuanto estuviera completamente bien, se iría sin dudarlo. Al día siguiente, de vuelta en la escuela, G.O.B. estaba aburrido. No aguantaba más esta maldita escuela. Se recostó en su pupitre, listo para dormir una siesta, cuando una voz irritante lo interrumpió. Era Lee Ho-jun, el mismo acosador al que ya le había roto el brazo. «Oye, Kang-chan, levántate y seguime», le ordenó, acompañado por el resto de su pandilla. G.O.B. apenas levantó la cabeza, preguntando con fastidio si no estaban cansados de molestarlo. Ho-jun, con el rostro aún marcado por los golpes anteriores, respondió que para nada y que hoy sí lo iba a masacrar. G.O.B., sin inmutarse, solo les dijo que se fueran. Pero Ho-jun no se dio por vencido y decidió ir por lo que más le importaba a Kang-chan, su novia. «¿Entonces no te importa Kim Mi-young?», preguntó con una sonrisa maliciosa. Esa frase hizo que G.O.B. abriera los ojos de golpe. La calma se le fue de repente y con un cambio de expresión que helaría a cualquiera, se sentó y preguntó: «¿Qué dijiste?». La frase dejó a G.O.B. en shock por un momento, pero Lee Ho-jun, regodeándose, le gritó el nombre de Kim Mi-young de nuevo, seguro de que lo había acorralado. Para sorpresa de Ho-jun, G.O.B. simplemente preguntó: «¿Quién es esa?». Los acosadores se quedaron perplejos. Ho-jun, con una mezcla de indignación y burla, le explicó que Kim Mi-young había ido con ellos al techo solo por escuchar su nombre, y que G.O.B. ahora se hacía el desentendido por miedo. Pero no había miedo en los ojos de Gio, solo un atisbo de reconocimiento. Se puso de pie de golpe, tumbando la silla. «Ya la recuerdo», dijo Gio, «mi novia». Con una voz que no admitía réplicas, preguntó: «¿Dónde está?». Ho-jun sonrió, convencido de que tenía la situación bajo control, y lo llevó al techo. Allí, G.O.B. se encontró con un grupo aún más grande de acosadores, entre ellos las chicas y a Kim Mi-young. Ho-jun, rodeado de sus cómplices, algunos de ellos con ese brillo oscuro en los ojos que indicaba poderes, y otros armados, le dejó claro a G.O.B. que esta vez habían venido preparados. Mientras tanto, una de las chicas del grupo, con una actitud desafiante, le hizo un comentario desubicado. G.O.B., sin inmutarse, solo les dijo a las chicas que bajaran, pero ella, ofendida, se paró frente a él y le preguntó quién se creía que era. La respuesta de G.O.B. fue un golpe seco en la cara que la hizo caer. «Andate», le dijo, «vas a terminar muerta». Ho-jun, para reafirmar su autoridad, le dijo a la chica golpeada que los dejara, que ellos harían pagar a G.O.B. Pero ella, con la cara roja de furia y el orgullo herido, se levantó y se interpuso de nuevo entre G.O.B. y la pandilla, exigiendo que le hicieran pagar el precio completo. G.O.B. la miró con una expresión fría y decidida. La verdadera pelea estaba por empezar. Aunque G.O.B. estaba en el techo, listo para la confrontación, todavía no veía a Kim Mi-young. Mientras preguntaba por ella, Lee Ho-jun y su pandilla se burlaron, revelando que todo había sido un truco. Habían hecho que G.O.B. pensara que Mi-young estaba en otro lugar, cuando la verdadera trampa estaba en el techo. G.O.B., con su calma habitual, parecía restarle importancia al engaño, pero lo que Ho-jun dijo después cambió todo. Con una sonrisa cargada de malicia, Ho-jun le preguntó si tenía miedo de saltar de nuevo, trayendo a colación el intento de suicidio de Kang-chan. Fue un golpe bajo y directo al pasado que G.O.B. ahora compartía con el cuerpo que habitaba. La pregunta resonó en la mente de G.O.B., quien de inmediato intuyó la verdad. «¿Fuiste vos el responsable de la última vez?», preguntó con frialdad. Ho-jun, lejos de acobardarse, se rió con prepotencia, confirmando que sí, que Kang-chan había rogado por su vida y se había tirado solo. Sus palabras, llenas de crueldad, despertaron algo oscuro en G.O.B. Una energía amenazante empezó a rodearlo. «Lo hubieras dicho antes», dijo G.O.B., con una voz que prometía una tormenta. Lee Ho-jun, ajeno al peligro que se avecinaba, siguió fanfarroneando, asegurando que esta vez estaban los más fuertes de Corea y que Gob no tenía ninguna chance.
Uno de los matones, un tipo fornido y calvo, se acercó, lo miró de arriba a abajo y le dijo con desprecio que parecía un palito. Incluso se atrevió a agarrarle la cabeza. ¿De verdad sos tan fuerte como dice?, le preguntó el grandote. Gob, con una mirada que ya no dejaba dudas sobre su intención, respondió con una calma aterradora: sí, lo soy. Y sin previo aviso, lanzó un puñetazo devastador al estómago del matón. El golpe fue tan brutal que el tipo vomitó sangre, cayendo al suelo con una expresión de dolor y sorpresa. ¡Este idiota!, gritó el grandote, pero ya era tarde. Ho-jun, desesperado, ordenó a todos que atacaran. Con palos y bates en mano, la pandilla se abalanzó sobre Gob en un ataque coordinado. Pero Gob no era un rival cualquiera. Con movimientos rápidos y precisos, esquivó los golpes, desarmó a uno, pateó a otro y con una fuerza sobrehumana tumbó a varios en cuestión de segundos. El techo de la escuela se había transformado en su campo de batalla personal. No, tenía que ser una señal, algo que no podía ignorar. Kang-chan, o mejor dicho, Gob, sentía la necesidad de comprobar si lo que le pasó al cuerpo original de Kang-chan era una simple coincidencia, o si había algo más profundo, algo conectado a su propio destino. Mientras la pelea en el techo seguía, uno de los acosadores, un tipo grandote que parecía el líder del grupo, lo increpó. Gob ni se inmutó. Con una velocidad que asombró a todos, lo golpeó, esquivó sus ataques y lo dejó tambaleando. El grandote no podía creer lo que pasaba. Este no era el Kang-chan que conocían, ni de cerca. Intentó otro puñetazo, pero Gob lo detuvo con una sola mano, la fuerza del golpe apenas registrándose en su brazo. Con ambos enfrentados, el grandote apenas podía procesar lo que veía. ¿Cómo es que un simple estudiante de secundaria pelea así? ¿Quién sos vos?, preguntó, confundido y alarmado. Gob solo sonrió, una sonrisa que prometía problemas, y le respondió: ¿de verdad? ¿Quién podría ser yo? Luego, con una voz que empezó tranquila para luego resonar con una furia contenida, Gob repitió: "Who am I?". Y cuando el otro se quedó en silencio, lo miró fijamente y le gritó con toda la fuerza de su ser: "Who am I?". El grandote se quedó helado. Gob lo desafió. Decía el resto también. El acosador, con miedo en los ojos, empezó a articular: "Dios de..." Y antes de que pudiera terminar, Gob, con una mirada penetrante y sus ojos brillando con un azul intenso, completó la frase: "Blackfield". En ese momento, la figura de Gob, el mercenario, se proyectó sobre la de Kang-chan, marcando el regreso definitivo de quien realmente era. La furia de Gob había dejado a todos helados, especialmente al líder de los matones. Pero, para sorpresa de nadie, la historia no termina con una pelea de secundaria. Horas después, Kang-chan y ese mismo líder, que ahora resultaba ser un profesor de la escuela, se encontraban en la sala de orientación. El profesor, un tipo robusto con barba incipiente, no podía creer lo que veía. Kang-chan, el chico que acosaba a Ho-jun, le ofrecía una taza de té y le hablaba en un coreano impecable. Lo más raro es que el mismo profesor, Seok Kang-go, sentía que había pasado por algo similar. Un flashback nos reveló que Seok Kang-go también era un transmigrado. Él, que en su vida anterior había sido un capitán en el ejército de Gob, recordaba cómo, tras una misión fallida y la muerte de su propio capitán, había despertado en Corea con un nuevo cuerpo y el coreano brotando naturalmente de su boca, al igual que le pasó a Gob. De vuelta en la sala, Gob no perdió el tiempo. Con una sonrisa sarcástica, Gob pareció reconocer algo en el profesor. Él también era un transmigrado. Le preguntó a Kang-go si había disfrutado de su tiempo en los brazos de su esposa mientras él estaba indefenso en el hospital. La tensión era palpable. Kang-go, ahora el profesor, intentaba mantener la compostura, recordándole a Gob su actual rol de estudiante, instándole a comportarse adecuadamente en la escuela. Pero Gob lo interrumpió con una mirada amenazante.
dejándole claro que no le gustaba que le faltaran el respeto. Kanjo, aún frustrado por la situación, le aconsejó a Gyo-bi que se calmara y que viviera una vida tranquila como estudiante reencarnado. Pero Gyo-bi tenía otros planes. Su misión en Corea era temporal. Pronto volvería a Francia, a ese infierno que Kanjo también recordaba. Pero no era por una simple herida, sino por algo mucho más grande: la búsqueda de un traidor que había provocado la muerte inútil de sus compañeros de escuadrón. El profesor Kanjo, al escuchar esto, comprendió la gravedad del asunto. Después de un momento de silencio y con un suspiro resignado, le ofreció ir con él durante las vacaciones. Gyo-bi, con una sonrisa, aceptó la ayuda, pero no sin antes dejarle claro que no iba a ser un picnic. Un momento de silencio, y con un suspiro resignado, le ofreció ir con él durante las vacaciones. Gyo-bi, con una sonrisa, aceptó la ayuda, pero no sin antes dejarle claro que no iba a ser un picnic. El profesor Sok Kanjo le aseguró a Gyo-bi que se tomaba el asunto muy en serio, diciéndole que se quedara tranquilo y vigilara a esos mocosos problemáticos mientras él se encargaba de que no volvieran a molestarlos. Incluso dijo que ya estaba haciendo sus preparativos para lidiar con ellos de una vez por todas. Gyo-bi, que lo escuchaba sentado en un sillón, lo miró con escepticismo. ¿Preparativos? ¿Para siempre? ¿Contra pibes? Che, ¿te ablandaste un poco desde que reencarnaste?, le preguntó con una ceja levantada. Kanjo negó con la cabeza, irritado. No era solo por los pibes, le recordó a Gyo-bi, los extraños que atacaron en el techo. ¿No sentiste nada raro cuando peleaste con ellos?, insistió. Pero Gyo-bi, acostumbrado a otro tipo de conflictos, no le dio mucha importancia. Nah, ¿qué iban a tener de raro? Ni siquiera tenían armas de fuego. La paciencia de Kanjo se agotó. ¿En serio naciste acá en Corea, capitán? Los delincuentes comunes no usan cuchillos de carnicero ni bates con clavos en las peleas. ¡Dale! Gyo-bi pareció pensarlo un momento y por fin captó la idea. Kanjo aprovechó la oportunidad. De todas formas, hay una organización criminal detrás de esos pibes. Todavía no está 100% confirmado, pero es muy probable, le explicó, sorprendiendo a Gyo-bi. Con una sonrisa astuta, Kanjo reiteró su plan. Yo me encargo de ellos antes de las vacaciones, así que después nos vamos juntos a Francia. Gyo-bi, sin darle más vueltas al asunto de la banda criminal, lo despachó. Bueno, ya seguiremos con esa charla después. Ahora, haceme el favor y decile en la enfermería que voy a echarme una siesta hasta que termine la escuela. Y así, sin más, se levantó y se fue, dejando a Kanjo con un suspiro de resignación. Gyo-bi llegó a la enfermería, se puso las pantuflas y se acostó en la cama para dormir. Pero su descanso no duró mucho. De repente, abrió los ojos con una intensidad alarmante. Un pibe, con la cara llena de curitas y temblando de miedo, lo estaba mirando. ¿Qué querés?, preguntó Gyo-bi con un tono que dejaba claro que no estaba de humor para bromas. El pibe, visiblemente asustado, le ofreció unas papas fritas y una bebida. «Come esto», dijo. «Los de primero y segundo año van a venir a saludarte cuando terminen las clases. Desde ahora, vos sos el jefe de la escuela». Gyo-bi lo miró un momento y sin rodeos le dijo: «Andate a la mierda». El pibe, sin protestar, solo se disculpó y salió corriendo. Gyo-bi se quedó sentado en la cama pensativo. Cuando la escuela terminó y el sol empezaba a bajar, Gyo-bi caminaba por los pasillos. Todos los estudiantes le abrían paso, con miradas de respeto o temor. Era evidente que la noticia de su poder se había extendido. En eso, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «Chan», era Kim Mi-young, que lo esperaba con una sonrisa radiante. Cuando Mi-young se le acercó, tendiéndole la mochila y preguntándole si se sentía bien, Chan la despachó sin mucha vuelta. Le dijo que no era nada y que no se preocupara por él. Mi-young, un poco descolocada por la respuesta, lo siguió insistiendo, hasta que otra compañera, En-sil, se les cruzó. Con un grupo de chicas detrás, En-sil le dijo a Chan que la siguiera, que había gente que quería verlo. A Chan, la situación le pareció un chiste de mal gusto, pero aceptó.
Mi-young, sorprendida, lo siguió mientras la otra chica se quedaba ahí, gritándole enojada por haberla ignorado. Ya fuera de la escuela, mientras caminaban, Mi-young le advirtió a Chan que Ensil parecía tenerle bronca, y que además tenía fama de andar con muchos chicos. Chan, con su experiencia de mercenario, se encogió de hombros, restándole importancia a los chismes escolares y diciendo que esa chica no estaba preparada para el mundo real. Pero la charla se interrumpió al ver a un grupo de hombres corpulentos esperándolos afuera. Uno de ellos, con un celular en la mano, comparaba la foto que tenía con Chan, confirmando su identidad. Gob se dio cuenta enseguida. Eran los que Kanjo le había advertido. Mi-young, percibiendo el peligro, le suplicó que no fuera. Pero Chan, con un gesto tranquilo, le tomó del brazo y le dijo que todo estaba bien y se acercó a los hombres. ¿Vos sos Kang-chan?, le preguntó uno de ellos. Sí, ¿por qué?, respondió Chan con su habitual desafío. El hombre soltó una maldición, confirmando que la reputación de Chan ya lo precedía. Mientras Chan evaluaba a los 4 grandotes y pensaba si era un buen lugar para pelear, el líder le interrumpió diciéndole que no estaban ahí para eso y que no pusiera esa cara. Lo invitó a subir al auto para que pudieran hablar. Chan, con una ceja levantada, preguntó qué querían. El líder lo miró con una sonrisa confiada, ignorando su pregunta y volviendo a insistirle que subiera al auto para hablar. La tensión era palpable y Kim Mi-young, a unos pasos, se notaba preocupada, observando todo con las manos cubriendo su boca. El hombre, con una actitud de superioridad, puso su mano sobre la cabeza de Chan como si fuera un niño, mientras decía que el pibe se hacía el duro. La paciencia de Chan se agotó. Sus ojos se oscurecieron y con una voz baja y contundente le ordenó que quitara la mano. El líder, sorprendido por el desafío, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Chan, rápido como un rayo, le agarró la muñeca con fuerza, luego el cuello de la camisa y, sin dudarlo, le conectó un puñetazo en la cara. El golpe fue seco y contundente. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, Chan lo levantó y lo lanzó por encima de su hombro, haciéndolo caer con fuerza al pavimento. El caos se desató. Los estudiantes que estaban por ahí, al ver la pelea, empezaron a gritar y, como es costumbre en estos tiempos, sacaron sus celulares para grabar la escena. Uno de los hombres del líder, un tipo con el pelo corto y una cara de pocos amigos, se enojó al ver las cámaras. Les gritó a los estudiantes que bajaran los teléfonos, y al ver que no le hacían caso, le arrebató uno de las manos a un chico, estampándolo contra el suelo hasta romperlo. Los estudiantes se quedaron helados, pero el tipo no se detuvo ahí. Se giró hacia Chan, que seguía impasible, y lo insultó, listo para continuar la confrontación. Chan, con la misma calma, miró a los otros hombres de la organización. Uno de ellos, un tipo grande, sacó un cuchillo, pero su compañero, que parecía ser el que mandaba, le dijo que lo guardara. Quería mantener las apariencias, pero dejó claro que Chan no iba a salir impune de ahí. «Solo asegúrate de que no pueda molestarnos el resto del día», dijo, y sus hombres asintieron, haciéndose sonar los nudillos, listos para la acción. Chan los observaba y notó que la forma en que se movían y se posicionaban era diferente a la de los estudiantes. Eran tipos grandes, experimentados. Uno de ellos le gritó una barbaridad y se le fue encima, pero Chan no se quedó atrás. Con un golpe certero, lo tumbó antes de que pudiera reaccionar. Sin embargo, no había tiempo para celebrar porque otro de los hombres intentó atacarlo por la espalda. Chan esquivó el golpe con facilidad y le devolvió un puñetazo que lo mandó a volar. El primer tipo se levantó, sangrando, y volvió a la carga, pero Chan lo recibió con otro golpe en la cara que lo dejó aún peor. Mientras tanto, el tercer hombre intentó conectar un golpe, pero Chan lo esquivó y le metió una patada rápida que lo sacó de la pelea. Los 3 estaban en el suelo, pero el que parecía ser el líder, que había estado observando, frunció el ceño. ¡Qué fastidio!, pensó. Y Chan, que ya había evaluado la situación, entendió que estos adultos eran otra cosa. «Con este cuerpo me va a llevar un rato vencerlos», se dijo. Y justo en ese momento, con una sonrisa fría, el líder le lanzó una patada sorpresa que le dio de lleno en el pecho, haciéndolo retroceder. El líder le lanzó una patada sorpresa que le dio de lleno en el pecho, haciéndolo retroceder.
Él, con el ceño fruncido, pensó en lo que su viejo compañero Dayeru diría de verlo en una situación así. Era cierto que su cuerpo actual no le daba el rendimiento de antes, pero eso no significaba que fuera a retroceder. El líder, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le dijo que ya habían visto de lo que era capaz y que, como no habían venido a pelear, lo mejor sería que los acompañara. Pero GOB no estaba para negociaciones ni invitaciones. Les dejó claro que no le importaba por qué estaban ahí, ni tenía ganas de ir a ningún lado con ellos. Ah, ¿sí? En ese caso, no nos dejas otra opción más que darte una lección primero, dijo el líder, y con eso se abalanzó sobre GOB, que apenas tuvo tiempo de bloquear. Varios hombres más se unieron al ataque, lanzando golpes desde todas las direcciones. GOB se movía con dificultad, pero lograba esquivar y contraatacar, incluso conectando un puñetazo que hizo retroceder a uno de los atacantes. ¿Con que a este mocoso teníamos que tomárnoslo en serio?, gritó uno de los secuaces, y el resto del grupo redobló la intensidad, rodeando a GOB con una furia renovada. La pelea se estaba poniendo seria, pero justo en ese momento, una voz los detuvo en seco. ¿Es la policía?, exclamaron algunos mirando alrededor. Era Kim Mi-young, con su celular en la oreja, fingiendo hacer una llamada. «Hay una pelea en la calle en este momento», decía ella con una voz temblorosa, aunque nadie realmente creyó que estuviera hablando con el 911. El líder de la organización, con el rostro ensangrentado y una expresión de fastidio, se dio cuenta de la situación. «¡Qué fastidio! Nos vamos por hoy, pero esto no se termina acá», dijo, dando por terminada la pelea. GOB, sin inmutarse, le devolvió la amenaza. «La próxima vez que vengas, te rompo el brazo». El líder subió a su auto de lujo y se fue, dejando a GOB y a Mi-young solos en la calle, con los otros estudiantes aún observando desde la distancia. «Vámonos», dijo GOB, acomodándose la mochila. «Sería un problema si la policía nos interrogara». Mi-young, que aún seguía un poco asustada, lo siguió. «No van a venir», le dijo ella, bajando el celular. Gob la miró, extrañado. Estaba fingiendo llamarlos. No quería que te molestaran. Gob la miró pensativo. Era difícil saber si era una chica inteligente o simplemente ingenua. Sin decir nada más, empezó a caminar, y Mi-young lo siguió en silencio. Cuando estaban un poco más lejos, Gob se detuvo. «Te lo advierto», le dijo, girándose hacia ella. «Vive dependiendo de tu propia fuerza. Si dependes de otros, se van a aprovechar de vos y al final te van a desechar». La cara de Mi-young se puso roja de indignación. «¿Quién te crees que sos para hablarme así?», exclamó, empujándolo del pecho. Gob la miró con calma, sin responder al empujón ni a su enfado. Solo la observaba mientras ella temblaba de furia. «Ya veo», dijo Gob, y siguió caminando, dejando a Mi-young atrás, todavía furiosa y confundida por sus palabras. Mi-young lo alcanzó, preguntándole si le dolía lo que le había pasado. Gob, sin darle mucha importancia a las heridas de su actual cuerpo, le aseguró que estaba bien y, para sorpresa de ella, la invitó a comer tonkatsu. Mi-young, con una sonrisa, aceptó la invitación, mientras caminaban juntos bajo el atardecer. Al día siguiente, la rutina escolar volvía a ser un fastidio para Gob. En medio de una clase de filosofía, se sentía agotado y anhelaba la adrenalina de un campo de batalla. Mi-young, que lo observaba a su lado, le avisó cuando la clase terminó. Justo en ese momento, un grupo de estudiantes de segundo año se acercó a su pupitre. Uno de ellos le entregó un sobre, explicando que era el pago semanal de los de primer año. Gob, con una mirada seria, preguntó quién les había ordenado hacer eso. Sin esperar respuesta, les devolvió el dinero y les advirtió que no escucharan más a esa persona ni anduvieran en grupos grandes. Los estudiantes, asustados por su autoridad, prometieron obedecer y se marcharon rápidamente. Poco después, otro compañero se acercó, nervioso, para informarle que el profesor de educación física lo estaba esperando en la sala de orientación. Gob entendió al instante que se trataba de Seok Kang-ho. Al llegar, encontró a Kang-ho sentado tranquilamente, quien lo recibió con una pregunta sobre la pelea del día anterior. GOB restó importancia al asunto, comentando lo rápido que corrían los rumores.
Kang-ho, con tono de regaño, le pidió que dejara de meterse en problemas, recordándole que ya no era un niño. Pero G.O.B., con una sonrisa sarcástica, le devolvió la jugada, preguntándole quién era el que más problemas causaba en África. El ex capitán no tardó en responderle, recordándole a G.O.B. que eso no era África, que en Corea había cámaras por todos lados, celulares con los que grabar y que la policía llegaba en 5 minutos. Le advirtió que, si seguía así, lo iban a expulsar. Pero a G.O.B. parecía darle igual, hasta dijo que no estaría tan mal, así podía volver a África de inmediato. Kang-ho, frustrado por su terquedad, le pidió que escuchara una última cosa antes de que se fuera. G.O.B., ya más relajado en el sofá, preguntó qué quería. Seok Kang-ho le contó que había 4 estudiantes en la escuela que estaban siendo muy acosados y le pidió que los cuidara. G.O.B. lo pensó un momento, pero le aclaró que si él intervenía, era posible que las cosas empeoraran para ellos después de que él se fuera, así que Kang-ho no debía meterse demasiado en sus vidas. Para convencerlo, Kang-ho le ofreció un trato: lo dejaría faltar a clase. Le explicó que lo registraría como atleta especial, así solo tendría que asistir por las mañanas y los profesores no lo molestarían, incluso si se dormía en clase. Además, le recordó a Jeon que necesitaba ponerse en forma, porque en su estado actual no duraría ni una semana en África. G.O.B. se quedó pensativo y después de un momento aceptó, confirmando que eran 4 los estudiantes. Kang-ho, con una sonrisa de satisfacción, lo miró. Más tarde, en los pasillos de la escuela, Eun-sil, con el rostro cubierto por una mascarilla, intentó interceptar a G.O.B., diciéndole que tenían que hablar. Él, sin embargo, la ignoró por completo y siguió su camino. Pero Eun-sil no se dio por vencida y lo alcanzó en el aula, reprochándole furiosa por lo que le había pasado el día anterior a causa suya. G.O.B. la miró con una expresión de sorpresa fingida. Ella le recordó a esos tipos de ayer, refiriéndose a la organización criminal. G.O.B. la miró seriamente y le pidió que lo siguiera. Mientras salían, Kim Mi-young los observaba desde su asiento. Ya afuera de la escuela, Gob le exigió a Eun-sil que le contara todo. La chica, visiblemente asustada, le reveló las amenazas de la organización. Si Gob no se reunía con ellos, le cortarían la lengua a Huyun, lo enviarían a una isla y a ella la venderían a un lugar del que no podría escapar. Gob, con su habitual indiferencia, le sugirió que llamara a la policía, ya que estaban a solo 5 minutos. Eun-sil, entre lágrimas, le suplicó que no lo hiciera, temiendo por su familia, y prometió hacer lo que él quisiera si aceptaba encontrarse con la organización. Gob la miró de reojo, una pregunta implícita en sus ojos. ¿Cualquier cosa? Ella asintió, con el rostro marcado por la desesperación y lo que parecía una herida reciente. Gob, sin decir más, se dio la vuelta y se alejó, dejando claro que aceptaría el trato. Gob la miró de arriba a abajo, notando las vendas y el maquillaje corrido, fruto de su encuentro con la organización. Sin el menor atisbo de gentileza, le dijo que se lave la cara, que no usara más maquillaje y que se ponga bien el uniforme. Eun-sil no entendía nada, balbuceando una sorpresa. «Vos dijiste que harías cualquier cosa», le recordó Gob al verla tan confundida. Ella preguntó si eso era todo, si de verdad no había nada más, y él, con tono retador, le preguntó si quería hacer algo más. Eun-sil se apresuró a decir que no. La verdadera tarea de Gob era sencilla: llámalos ahora mismo. La chica dudó, reconociendo que tenía el número, pero que no podía llamarlos así nomás. La respuesta de Gob fue un tajante «hacelo». Con un suspiro de resignación y miedo, Eun-sil tomó el teléfono. La llamada fue directo al líder de la organización, quien atendió con una sonrisa de burla. «Vaya, ¿ahora me estás llamando vos primero? Parece que nuestra Eun-sil se ha crecido», dijo, subestimando la situación por completo. Pero su soberbia duró poco, porque Gob le arrebató el teléfono a Eun-sil y se identificó. «Soy yo, Kang-chan», dijo Gob con calma. «Ella ya te explicó todo. Ahora te va a decir dónde estamos, así que vení acá». El líder intentó negociar, proponiendo un encuentro para el fin de semana. Gob lo cortó en seco. «Estoy ocupado hasta el fin de semana. Nos vemos el lunes». El líder se indignó. «¿Qué? No estás en posición de negociar». Pero Gob fue inflexible.
Lunes, si no, corto la llamada. Al otro lado de la línea, desde un bar donde un par de figuras sombrías fumaban en segundo plano, el líder, visiblemente furioso, no tuvo más opción que ceder. Antes de colgar, Gob le advirtió al líder que no molestara más a Eunsil, porque ella no tenía nada que ver en todo esto. Luego, le devolvió el celular a la chica, que apenas pudo articular un «gracias». Cuando Gob se disponía a irse, Eunsil lo detuvo una vez más, pidiéndole su número de teléfono y ofreciéndole su ayuda si él alguna vez la necesitaba. Con una sutil sonrisa y un pensamiento interno, Gob le dijo que no era necesario, que él estaba bien y que la vería el lunes después de clases para la reunión con la organización. Mientras Eunsil se recuperaba de la conversación, con las mejillas todavía sonrojadas, Gob siguió su camino, sumergido en sus pensamientos. Recién se había despertado en este nuevo cuerpo hacía unos días y ya tenía un montón de cosas en la cabeza. Francia, su entrenamiento, los estudiantes acosados, la organización criminal y ahora lo de Eunsil. Todo se complicó demasiado, pensó, sin entender bien cómo su vida había dado un giro tan drástico. En medio de esa reflexión, escuchó que lo llamaban. Era Kim Mi-young, quien lo alcanzó corriendo. Mi-young la reconoció al instante, pensando en ella como su Blancanieves particular. Ella le preguntó si podía acompañarlo, y sin darle mucha importancia, él aceptó. Mientras caminaban, Mi-young, con un aire un poco inseguro, se animó a preguntarle si le gustaba Eunsil. Gob se quedó helado. ¿Qué?, le preguntó, sorprendido por el repentino interés. Ella le explicó que los había visto juntos y que a diferencia de Eunsil, ella ni siquiera sabía maquillarse para verse más bonita. Gob no entendía de qué hablaba, así que se apresuró a aclarar el malentendido. «Estás entendiendo mal. No hay nada entre nosotros. Solo hablamos de la pelea de ayer». Mi-young se sintió aliviada al instante, dando gracias a Dios por la respuesta. Pero Gob no se quedó ahí. Impulsado por la curiosidad o quizás por la ingenuidad de la situación, se detuvo y la miró a los ojos. «¿Te gusto yo?», le preguntó directamente. La pregunta la tomó por sorpresa. Mi-young, con el rostro completamente rojo, se quedó muda, bajando la mirada y sin saber qué responder. Gob se pasó la mano por la cara, pensando con exasperación. «Dios, ¿en serio? Tengo 29 años, vos sabés». La situación de repente se había vuelto mucho más complicada de lo que ya estaba. Uy, se puso picante la cosa. Igual que Mi-young se puso roja. Ponete vos rojo de darle clic al botón de suscribirse. Comenten qué manhwa quieren que les destripemos y hasta la próxima, cracks.